Jóvenes de primero bachillerato, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase de nuestra asignatura de ciudadanía. Esta es nuestra cuarta clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la igualdad como derecho natural. Existe una doctrina filosófica o jurídica llamada derecho natural, ius naturalismo, que sostiene que hay ciertos derechos inherentes a la naturaleza humana, es decir, que lo tenemos por el simple hecho de ser personas sin que importe nada más. Simple hecho de ser personas ya tenemos estos derechos. Estos derechos denominados derechos naturales son derecho a la vida, derecho a la integridad, la libertad, la igualdad y tienen las siguientes características, que son universales, es decir, que todo país rigen estos derechos, como mencionamos, que es la integridad, la vida, la igualdad y la libertad, que son eternos, es decir, que están desde que usted nace hasta que usted muere, que son inalienables, es decir, que estos derechos no es cuestión de que usted lo puede traspasar a otra persona, no, sino que estos derechos son suyos. Además, son superiores al llamado derecho positivo. Cuando hablamos de derecho positivo, nos estamos refiriendo a aquellos derechos que están formados en base a una norma, a una ley jurídica. Y cuando hablamos de los derechos naturales, hablamos de los derechos que ya mencionamos, derecho a la vida, derecho a la libertad, es derecho a la igualdad. Estos derechos, los derechos naturales, están por encima de estos derechos positivos. Desde los siglos XVII y XVIII se ha estudiado y debatido acerca de la igualdad natural, especialmente debido a dos vertientes de pensamiento. Se habla y se dice, bueno, ¿cuál es la igualdad es igualdad natural? Y ha habido dos vertientes de pensamiento. El primer pensamiento que se ha dicho en cuanto a la igualdad es que todos somos hijos de Dios, es decir, que entra un plano religioso mencionando que no existe una diferencia entre el uno y el otro, que todos son iguales ante la vista de Dios, ante el plano religioso. El segundo es una esencia racionalista que planteaba que es la recta razón la que determina que todos somos iguales, que nadie tiene derechos superiores a los demás, sino que por el simple hecho de racionalista significa que todos pertenecemos a un mismo país, que todos somos un solo pueblo ¿en qué? En que somos seres humanos. Por lo tanto, se menciona que cada uno tiene igualdad. La equidad como la mejor expresión de igualdad natural. Si bien la idea de igualdad natural es una buena y debería ser suficiente, es necesario notar que hay casos en que se la aplica de manera absoluta, llegando a una especie de igualitarismo social, el mismo que se vuelve injusto, pues niega las diferencias individuales que tenemos las personas, edad, género, etc., así como las distintas necesidades que tienen ciertos grupos vulnerables, niños, mujeres, GLBTI, adultos mayores y discapacitados. Como no dices, la idea de igualdad natural es algo bueno, que debería ser suficiente, pero hay que hacer conciencia absoluta que tenemos una especie de igualitarismo social, o es a donde se pretende llegar, pero aún así no se logra eso por las diferencias individuales que puede presentar cada persona. Cuando hablamos de un igualitarismo social, se refiere a que el trato que puede recibir un anciano también lo reciba una persona adulta. Se refiere que el trato que reciba una mujer también lo reciba un hombre. Que el trato que recibimos nosotros también lo reciba una persona del grupo GLBTI. Eso es la igualdad social. La igualdad social es que todos sean iguales socialmente, que no existe una distinción de que si eres mujer, que si eres hombre, que si eres homosexual, que si eres anciano, que si eres niño. No. Hablamos de que la igualdad debe ser vista también socialmente. En este punto, el Estado como ente encargado de traducir jurídicamente los derechos naturales, llamados a lo siguiente, ¿llamados a qué? ¿A qué está llamado el Estado? Pasar de las simples medidas negativas, es decir, de las que prohíben discriminación a otro tipo, a otra de tipo positivo que implican acciones concretas para garantizar la igualdad. Es decir, pasar de aquellas acciones negativas que puede realizar una persona a cumplimiento de los derechos, pero en una parte positiva, que la parte positiva hablamos que estaba pegado a una norma, a una regla jurídica. Por ejemplo, sabemos que la discriminación
es algo, es un acto agresivo, ofensivo hacia quien lo recibe, pero que es algo respaldado por parte del Estado, que es una obligación del Estado, no proteger a aquella persona que es víctima de discriminación. Entonces esta parte forma, esto de aquí, de que el Estado protege, que forma una norma, una regla, viene a formar parte de lo que es el derecho positivo. Y como lo dijimos, si el derecho natural no se está cumpliendo, se exige el cumplimiento del derecho positivo. Y el cumplimiento del derecho positivo plantea normas concretas, acciones concretas. Y bueno, el segundo punto nos dice que ir de la enunciación de normas generales y difusas a la concreción de otras directas de tipo sectorial que abarquen las necesidades de cada tipo de destinario. Es decir, que las normas deben estar claras, que las normas deben abarcar a todo tipo de sujetos, que deben ser los más directas y que debe estar al alcance de toda persona. La equidad incorpora la idea de justicia en la igualdad natural, logrando de esta manera que se trate igual a los que son iguales y desigual a los que son desiguales. Eso es lo que menciona la equidad en la parte de justicia, ¿no? La equidad menciona, bueno, si tú te comportaste mal, pues te va a ir mal, si te comportaste bien, te va a ir bien, pero pegado al plano de la justicia, es decir, que si tú quebraste una normativa, tendrás que pagar por lo que hiciste. La protección de la vida frente a la arbitrariedad del poder. Todo Estado necesita la presencia de algún tipo de poder que regule la convivencia social, el mismo que debe regirse por los principios de los derechos naturales y las normas escritas derivadas de estos. Entonces nos dice que no hay justicia sin igualdad de acuerdo a la imagen, es decir, que si usted exige justicia, debe haber igualdad y que si usted exige igualdad, debe haber justicia. Las dos cosas deben ir de la mano, tanto la igualdad como la justicia. No podemos tener igualdad si no hay actos justos. No podemos tener actos justos si no tenemos igualdad. Pero se dan casos en que derechos como la vida y la igualdad son conculcados debido a los tintes arbitrarios que puede tener ese poder así. Cuando haciendo uso de la coerción, es decir, de la fuerza legal que posee el Estado, se produce exceso por parte de la fuerza pública a reprimir protestas o manifestaciones populares, llegando a casos de muerte, agresiones físicas o detenciones arbitrarias. El derecho a la vida y tanto la igualdad, ustedes saben que cuando a veces en los estados, un país, ante las protestas del pueblo, ante el rechazo de algún tipo de norma, ellos se volcan con una fuerza pública a querer contrarrestar este tipo de marchas y a veces vulneran los derechos como la libertad de expresión, vulneran derechos como la igualdad de tratos, vulneran derechos como la vida. Y eso también ha pasado en nuestro país y es allí donde entran organizaciones a poder salvaguardar el cumplimiento de los derechos. En el caso de estados claramente autoritarios, en los cuales está prohibido disentir, pensar diferente, actuar de manera libre, siendo aplicadas penas que van desde el destierro o la tortura hasta la pena de muerte. Eso es algo que vemos, por ejemplo, en uno de nuestros países cercanos, que es Venezuela, donde el presidente está siendo autoritario y aquel que esté en contra de su régimen, de su pensamiento, obtiene consecuencias negativas por parte de este Estado arbitrario, autoritario. Frente a estos escenarios, los seres humanos tenemos dos opciones igual de válidas. Recurrir a los distintos organismos, tanto estatales como internacionales, a fin de buscar la protección que nos otorgan los diversos instrumentos jurídicos. Si estamos siendo víctimas de algún tipo de maltrato, de algún gobernante autoritario, tenemos el derecho a poder acudir a organismos estatales como internacionales a fin de que nos escuchen y nos ayuden en el cumplimiento de esto. Hacer uso de nuestro derecho a la protesta y la resistencia, pues un poder arbitrario que lesiona los derechos humanos pierde su legitimidad y debe ser combatido. Bien, jóvenes, ¿cuál es la tarea para el día, para la siguiente clase? La tarea que deben realizar es la siguiente. Es ver el video, qué video deben ver, la igualdad como derecho, el cual se encuentra en el siguiente link. En el link que le pongo aquí usted va a encontrar el video y ahí va a observar ese video, la igualdad como derecho. Después de haber observado, lo que debe hacer es relacionar el contenido de la clase con lo expuesto en el video y a partir de eso va a ser un resumen mínimo de 15 líneas. Que tengan un excelente día, jóvenes. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Chau.